Ministerio de Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación. Y abordar este tema, ya que estamos terminando octubre, empezando noviembre, y hacia marzo del año que viene empieza la temporada de lluvias intensas en diversas zonas del país, incluso pudiendo llegar a afectar con los peligros asociados que traen ellas. Para ello voy a presentar a Aldo Gómez, quien es especialista también de la Oficina de Defensa Nacional y psicólogo además, que nos va a acompañar el día de hoy en la mesa. Y como podrán ver, tenemos diversos acompañantes de juguete hoy día, así que quería adelantarles que vamos a tener dinámicas distintas a otras videoconferencias. Bienvenido, Aldo, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Oriana. Siempre estos espacios para nosotros nos parecen sumamente potentes porque, bueno, siempre los riesgos están presentes, pueden afectar la escuela, y espacios como este que permitan
reflexionar, compartir recomendaciones, orientaciones, ayuden a los docentes, a los padres, a los cuidadores de los niños a poder contar con mejores estrategias, ¿no? Para el bienestar precisamente de nuestros chicos. Claro que sí. Entonces siempre hablamos como el tema de prevención, pero no solamente vamos a hablar el día de hoy de prevenciones físicas o tangibles, sino también de algo muy importante que es la salud emocional. Así que, bueno, ahí vamos empezando con los temas que tenemos sugeridos para el día de hoy, y para ello me gustaría darle la bienvenida y agradecerle que nos esté acompañando el día de hoy a Emanuel Chávez, quien es especialista de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres del Ministerio de Educación, que nos va a hablar del tema Escuela Segura, Comunidad Preparada, el rol de la comunidad educativa frente a lluvias intensas y peligros asociados. Muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos el día de hoy, así que te doy el paso. Bien, muchas gracias, Oriana. Buenos días a todos ustedes que se han conectado con nosotros, y estamos aquí para presentarles lo referente a cómo nos preparamos como comunidad educativa ante el peligro de lluvias y peligros asociados. Bien, continúo, Oriana. Ya. Bien, en ese marco, la comunidad educativa organizada y preparada frente a las lluvias intensas, vamos a hablar primero, para saber a qué nos enfrentamos, primero conozcamos, ¿no? ¿Cuál es el peligro de lluvias al cual nos enfrentamos nosotros? Bien, como pueden ver a continuación, para comprender sobre el peligro de las lluvias y los peligros asociados que acarrea, hay que conocer el ciclo hidrológico, ¿no? Que se describe como el movimiento continuo y el ciclo del agua en la tierra, ¿no? Que el sol lo dirige en el ciclo por efecto del calor y realiza la evaporación del mar y de las aguas continentales, tal cual ven en el gráfico que lo emite Senami, ¿no? En sus cartillas educacionales. Lo que hay que determinar aquí de este peligro de las lluvias, por ejemplo, es, ¿no?, que esta precipitación consiste en la caída a la superficie de la tierra del agua de las nubes en dos formas, ¿no? Una es líquida, que se traduce en lluvias, que es las más comunes, y también tenemos las sólidas, que es nieve, granizo en las zonas altoandinas de nuestro país, ¿no? ¿Qué tipos de precipitaciones tenemos y sobre las cuales se clasifican preliminarmente para determinar si un tipo de precipitación va a ser peligrosa o no? Tienen las lluvias ligeras o débiles, que son iguales o menores a 2 milímetros por hora, las moderadas de 2 milímetros hasta igual o menor a 15 milímetros por hora, y las lluvias extremas, que hay entre 15 y 30 milímetros por hora. Y hay otras, las muy fuertes, las que causan más daños. Su intensidad está entre los rangos de 30 y 60 milímetros por hora, y las muy peligrosas, como las torrenciales, cuya intensidad supera los 60 milímetros por hora, ¿no? Este fenómeno de precipitaciones, sean líquidas como lluvias o sólidas como nieve o granizo, se ven condicionadas para causar daño a la población cuando se entrecruzan con diferentes zonas geográficas del país, ¿no? Como ven en el mapa o en el gráfico, si es en llanuras, las constantes lluvias, si son muy fuertes o de alta intensidad, pueden causar inundaciones, ¿cierto? Pero si estamos en zonas de pendientes o de montaña, ¿no?, o cerros, pueden causar huaicos, deslizamientos, desprendimientos de rocas, ¿no? Como verán, este es un fenómeno cíclico, natural, que ocurre todo el tiempo. Sin embargo, para que cause daño, tiene que entrecruzarse o relacionarse con poblaciones humanas o con construcciones humanas, ¿no? Bien, para conocer un poco más y ponerlo en el contexto, digamos, más cercano, más próximo, cómo es que este fenómeno se evaluaría su probable impacto, tenemos, por ejemplo, el escenario de riesgo por lluvias para el verano 2026, ¿no?, que se basa en estudios del Senami y plantea un escenario de enero a marzo de mayor o superior a inferior impacto de este fenómeno, ¿no? Como ven en la tabla y en el gráfico, en el mapa del Perú, tienes ahí en el primer gráfico, figura 2, el mapa del Perú. La mayor zona con probabilidad de lluvias superiores a lo normal se encuentran en la zona sur andina, ¿no? Están regiones como Puno, ¿no?,
Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna. Y las de normal a superior, hay las regiones altoandinas del centro y algunas de selva norte, ¿no? Bien, por ejemplo, esta tabla define, ¿no?, cuál es el rango que podría causar más daños y según estos estudios de parámetros o umbrales que clasifica CENAMI, tenemos el que podrían causar más daños son las de normal superior o las de superior a lo normal, ¿no? Como mencionábamos, ya con estos análisis y estudios que ya están vigentes para el escenario enero-marzo 2026 emitido por el CENAMI, también clasifica, ¿no?, a qué elementos va a causar daño. En este caso, si hablamos de educación, a la población educativa, ¿no? Para entender en qué le causaría daños, hay que entender también qué tipo de elementos tenemos expuestos, ¿no? Y aquí vamos al mismo gráfico, por ejemplo, podríamos hablar ya, para hablar de riesgo, tendríamos que hacer la combinación del peligro de lluvias y peligros asociados con lo que es la vulnerabilidad, o si hablamos en términos más sencillos, con las debilidades que tenemos como sector educación, ¿no? En este caso, las escuelas, vamos a asumir que en el gráfico tenemos 2 escuelas rurales, ¿no? Por exposición, tenemos 2 escuelas que están expuestas al peligro de lluvias y sus asociados. Por ejemplo, la primera tenemos que está expuesta al peligro de inundación. ¿Por qué? Porque le vemos que está cerca a una fuente de agua, ¿no? Y en una llanura, que cuando haya muchas lluvias o torrenciales, esto va a incrementar su caudal y lógicamente va a inundar el colegio, ¿no? Esto sería la vulnerabilidad por exposición de la primera escuela. También tenemos la segunda escuela, ¿no?, que está cerca a la pendiente o la falda de la montaña o cerro, podríamos determinarlo, ¿no? Su nivel de exposición también es debido a las caídas de lluvias. Sin embargo, el peligro asociado que le podría afectar es que estas lluvias generen huaicos o comúnmente conocidos, técnicamente conocidos como movimientos en masa, ¿no? Y estos movimientos en masa, como ya ocurre frecuentemente en el país, dañan pues a la población educativa, estudiantes, docentes, a su infraestructura, su cerco perimétrico, aulas o a su mobiliario y material educativo, ¿no? Todo eso podría resultar dañado. Bien, en cuanto a fragilidad, podríamos decir que ambas escuelas, como son rurales y para que estén muy vulnerables, podríamos asumir que estén, digamos, con un material rústico, ¿no?, construido, que no van a resistir, ¿no?, el azote o la caída de las lluvias torrenciales y, por ejemplo, no cuenten con cerco perimétrico para la que esté en el caso de la que esté en la falda de montaña, ¿no? Y si en caso sus techos y canaletas están en mal estado y obstruidas, estas podrían generar pues que probablemente causen daño al mobiliario y al material educativo y posteriormente también causen inundación en la escuela, ¿no? Si hablamos de resiliencia, ¿no?, la resiliencia está referido al nivel de asimilación, ¿no?, de la población, en este caso educativa, y de cómo nos adaptamos a este escenario, ¿no? En ese caso hablaríamos si las escuelas o estas escuelas no contarían con un personal capacitado, ¿no?, para enseñar, si hablamos de un marco prospectivo, de enseñar a los estudiantes cómo las características de las lluvias, ¿no?, cómo nos afecta, cómo se generan estas lluvias, estos huaicos y en qué zonas, ¿no? Igualmente, también un factor importante de la resiliencia es la preparación de los comités de gestión escolar, ¿no?, que son quienes designan los presupuestos para atender estas deficiencias en el techo, ¿no?, en las canaletas, en los sumideros. Y también tenemos una organización que está cuando ya hay las caídas de lluvias, ya hay el daño, ahí actúan las brigadas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastre, ¿no?, que si lo vemos en una etapa de procesos, hablaríamos pues, ¿no?, hay brigadas de educación ambiental que tendrían que hacer este rol en el marco de la evacuación si es que la escuela se llega a inundar, ¿no? También tenemos el tema de contención y soporte socioemocional que va a hablar a continuación nuestro colega, para los estudiantes que resulten afectados, ¿no?, en caso haya una inundación o un derrumbe en la escuela, ¿no?, producto de las lluvias, y entre estos temas que benefician y fortalecen la resiliencia de la escuela. De no contar con eso, pues tendríamos una vulnerabilidad pues muy baja que podría afectarnos.
Para conocer o poner en contexto temporal y espacial, en el momento, tenemos pues bajo ese mismo estudio de escenarios de riesgos para el verano 2026, el CENEPRED ha generado este documento y las poblaciones con muy alto riesgo a movimientos en masa ya está determinado son las regiones, por ejemplo, ¿no? Ven la figura 7, Cusco con Puno, Huánuco, Arequipa y Ancash como las regiones que lideran, ¿no? Con población en riesgo muy alto. En contraste, al sector educación también determina que hay locales educativos que están en muy alto riesgo también, ¿no? Son un promedio de 8.854 locales educativos de estas regiones que se tienen las estadísticas, ¿no? Y hay otro nivel que es alto, que es relativamente menos daño, que son 12.164 locales educativos, ¿no? En contraste con el otro peligro asociado, que es inundaciones, tenemos distintas regiones, ¿no? Y algunas que están dentro del catálogo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica como regiones con muy alto riesgo ante inundaciones para el verano 2026. Recalcamos que es el plazo o el periodo entre enero a marzo del siguiente año. Y tienen un porcentaje o una cantidad de 1.035 locales educativos en muy alto riesgo, ¿no? Y 11.146 locales educativos en alto riesgo. Esto pues nos demuestra que en la actualidad ya podríamos nosotros identificar dentro de nuestra región, nuestra localidad, si estamos expuestos a estos peligros, ¿no? ¿Qué regiones son las que mayor porcentaje o mayor probabilidad tienen de sufrir el impacto de las lluvias y sus peligros asociados como los movimientos en masa o las inundaciones, ¿no? Bien, conocido ya el peligro y los factores de vulnerabilidad que podría afectar en la escuela, las lluvias, ya podemos hablar cuál sería el rol de la comunidad educativa frente a las lluvias y sus peligros asociados. Porque era importante hablar lo primero o las primeras láminas que les he mostrado, porque hay que cambiar la dinámica o el enfoque de que estos peligros suceden constantemente, periódicamente todos los años y recurrentemente son los mismos sitios, ¿no? Por lo tanto, no es tanto indispensable trabajar sobre la espera de estos fenómenos, sino más bien trabajar sobre las vulnerabilidades que tenemos. Hay que fortalecer nuestras debilidades, ¿no? Como hablábamos, si es ante lluvias, normalmente te va a afectar condiciones de la infraestructura o condiciones de organización que no estén preparados tu comunidad educativa, ¿no? Por ejemplo, algunas recomendaciones ante la muy alta exposición al peligro es, para ambos casos, se requiere urgentemente reubicar o trasladar el local educativo, ¿no? Hacia una zona alejada de las faldas de la montaña, si es la escuela 2, y alejadas del cauce del río, si es la escuela 1. Porque esto va a permitir, pues, reducir nuestro nivel de exposición al peligro de lluvias, en el caso de la escuela 1, ante inundación, y nuestro nivel muy alto de exposición ante el peligro de movimientos en masa para el caso de la escuela 2, ¿no? Lógicamente, estos son temas que se tienen que articular con el gobierno local por competencia, ¿no? También tenemos ante la muy alta fragilidad, ¿cómo trabajaríamos desde la escuela, ¿no? Bien, aquí hay un trabajo muy fuerte que deberían hacer los comités de gestión de condiciones operativas, ¿no? Que vean que todas las condiciones, en este caso estructurales y no estructurales de la escuela, lo tengan que implementar para afrontar este peligro de las lluvias y sus asociados, ¿no? Por ejemplo, el arreglo y limpieza de techos y canaletas, así como de los sumideros y desagües para el caso, ¿no? De ambas escuelas, y para escuelas, por ejemplo, la escuela 1, que está cerca al cauce del río, colocar sacos terreros en el perímetro, y para el caso de la escuela 2, una medida temporal podría ser un muro de contención, ¿no? Hasta que se haga el proceso de reubicación, ¿no? Para reducir en parte este riesgo latente. Y ante la muy baja resiliencia o preparación que carecen estas escuelas, en conjunto con la UGEL y gobierno local, se tendría pues que trabajar los comités de gestión escolar para elaborar materiales didácticos y enseñar
a reducir el riesgo ante peligro de lluvias y sus asociados en sesiones de aprendizaje, ¿no? Cada uno en su nivel y en su modalidad. También, si es el caso que se llegue a dar el impacto de estos fenómenos, capacitar a los brigadistas de educación ambiental y de gestión del riesgo de desastres para actuar ante las lluvias y peligros asociados. Por ejemplo, ya decíamos cuáles serían nuestras zonas seguras, internas o externas, si es el caso que las escuelas se puedan resultar afectadas por movimientos en masas o por inundaciones, ¿no? Bien, estas serían nuestras recomendaciones más cruciales. Sí, recalcar que hay que distinguir, ¿no?, dos momentos. Uno es antes de que empiecen las lluvias, atender nuestras condiciones de vulnerabilidad. Y cuando ya está previo a ocurrir el impacto de las lluvias o cuando ya han ocurrido, es necesario contar con brigadistas preparados para el cumplimiento de sus roles, ¿no? Eso sería toda nuestra exposición por hoy. Espero haya sido muy claro y agradecerles por la invitación. Bien, muchísimas gracias, Emanuel, por esta exposición. Me gustaría, antes de continuar, tenemos un par de preguntas. Invitar a quienes nos están viendo que pueden encontrar el link en los comentarios para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y puedan escribirnos y hacer un registro de asistencia para saber desde dónde nos están viendo. Emanuel, quería consultarte, entonces, solamente para rescatar estas ideas fuerzas, ¿qué medidas de reducción, en tu opinión como especialista, son claves y debe realizar una institución educativa frente a las lluvias intensas y peligros asociados? Bien, como mencionábamos, las medidas de reducción están en función a las vulnerabilidades que pueda identificar la comunidad educativa, ¿no? Por ejemplo, la principal puede ayudar es tener unos techos en buen estado, ¿no? No con agujeros ni deteriorados, porque por ahí va a caer el tema de lluvias, ¿no? Y en el caso para las escuelas que están en zonas cerca a cauces de ríos, reducir, por ejemplo, su nivel de exposición. También las lluvias pueden causar inundación por lluvias pluviales si el caso se cuenta con sumideros no obstruidos, ¿no?, o con canaletas también obstruidas. Siempre hay que hacer esos trabajos de limpieza y desobstrucción, ¿no?, de estos mecanismos. Otras alternativas u otras medidas son el tema de preparación o de priorizar, ¿no?, los recursos que cuenten de mantenimiento en la escuela, ¿no?, para atender estas necesidades inmediatas, ¿no? También se hablaba para escuelas que estén expuestas, ¿no?, a peligros de movimientos en masa. Una especie de medida puede ser también unos cercos perimétricos, ¿no?, que lo hacen en algunos casos, y en otros casos más especializados hacen proyectos, ¿no?, de reforestación para zonas donde no tengan zonas arbóreas, ¿no?, en las colinas o en los cerros. Muchísimas gracias, Emanuel, por tu respuesta. Y gracias también por tu exposición. Y ahora vamos a continuar con el siguiente tema que, como les comentaba al inicio de esta videoconferencia, estamos hablando de medidas tangibles, ¿no? Pero también esto trae consecuencias en cierto nivel también emocionales, y para ello me gustaría nuevamente darle la bienvenida a Aldo Gómez, quien es especialista de lo de la JED, psicólogo además, y es nuestro especialista en soporte socioemocional ante situaciones de emergencia por lluvias intensas y peligros asociados. Nuevamente, Aldo, gracias por acompañarnos. Y bueno, un poco abarcando el tema del soporte socioemocional, lo conversábamos antes de empezar esta videoconferencia, de cómo es importante entre todos buscar este soporte, esta ayuda, y aprender a reconocer cómo es que podemos gestionar estas emociones, ¿no? Sí, primero que nada agradecer nuevamente a todos los que nos están viendo por estos espacios. Creo que esto es utilísimo en el sentido de que efectivamente todo impacto que provoca un peligro va a haber siempre una afectación emocional. Y esta afectación emocional puede verse inmediatamente o puede verse en un mes, en una semana. Va a depender de muchos factores familiares, de que estén atendidas sus necesidades, va a depender mucho de
de la experiencia previa o de cómo los niños manejan el estrés en lo cotidiano. Entonces, frente a una situación como esta, exige pues que conozcamos qué hacer, ¿no? Que los padres sepan qué hacer, que los docentes sepan qué hacer, y efectivamente hay herramientas que pueden implementar que indudablemente no solamente contribuirían al bienestar, sino también a lo que ya mencionó Emanuela, esta capacidad resiliente para enfrentar la adversidad, ¿no? Bien, ¿tenemos una presentación? Sí, vamos a acompañarnos de pronto un poco para ir compartiendo algunas ideas. Esta es parte de una canción que a mí me parece muy significativa para estos momentos. El autor es José María Cano, pero la canta Julio Iglesias, y una de las canciones y uno de los párrafos que a mí me parece bastante pertinente para enfrentar la vida y especialmente a las intensas lluvias y los riesgos asociados, esto que nos dice, ¿no? Si le da por llover, no te dé por correr, que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Entonces, este mandato nos invita pues a no actuar improvisadamente o desesperadamente o dejarnos llevar por el miedo, por la ansiedad, que puede ser una respuesta normal a lo que está pasando, porque nos puede perjudicar más. Entonces, la idea es de pronto empezar a adoptar algunas medidas que nos permitan estar en bienestar, ¿no? Entonces, podemos ver, bueno, esto de las lluvias ya claramente lo ha compartido Manuel, no nos vamos a detener aquí, vamos a pasar y entender, sí, pues, ¿no? Lo que nos ha mencionado de que los peligros, las lluvias y sus efectos va a traer una afectación emocional, ¿no? Y provoca un efecto tan distinto en niños, niñas y adolescentes que es importante prestarle mucha atención, ¿no? Hoy día estoy compartiendo en el video una imagen, un dibujo de una niña que quedó impactada y que a través de este dibujo ella puede expresar un poco esto que le está ocurriendo como consecuencia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que va a haber un conjunto de reacciones y que estas reacciones son reacciones totalmente normales ante situaciones que no lo son. Y esto es importante que comprendamos porque nos va a ayudar en principio a no estigmatizar, a no quitarle valor a lo que le pasa, a normalizar a lo que le pasa y a entender lo que le pasa, en este caso a nuestros niños, niñas y adolescentes, e incluso a nosotros como adultos, y con experiencia siempre puede haber cosas que nos sobrepasen, ¿no? Entonces, va a responder nuestro cuerpo, va a responder nuestra mente, va a responder nuestras emociones, nuestras relaciones interpersonales. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como mencionamos, estas respuestas que pueden darse las primeras horas, la primera semana o aparecer posteriormente, son respuestas que son consideradas como esperables ante situaciones que no lo son. Que si bien regularmente todos los años llueve y puede ocurrir, los desastres que se dan como consecuencia de estos peligros muchas veces siempre son nuevos e impactantes, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que recordar, que va a haber un conjunto de reacciones. Entonces, ¿qué necesitan nuestros chicos, no? Y acá necesitan, primero que nada, sentirse seguros, queridos, protegidos, ¿no? Y esto, ¿quién lo da? Lo debe dar la escuela, lo debe dar el hogar, lo debe dar la comunidad, ¿no? Un espacio que le permita a ellos poder entender, poderse expresar, poder comprender lo que les está pasando para darle un nuevo sentido a esto que me está pasando, ¿no? Y allí, como ven hoy el día de hoy, vamos a hacer algunas dinámicas con estos juguetes que ustedes ven allí, que no están meramente de adorno, pero que nos van a ayudar un poco a entender, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfocamos nosotros en principio el soporte socioemocional y las actividades lúdicas desde el Ministerio de Educación, desde la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres? Nosotros también, al igual como ya lo mencionó mi colega anterior, nosotros tenemos toda una estrategia para la preparación, para la respuesta. Entonces, capacitamos en esos temas y tenemos una ruta, ¿no? De ocurrir un evento, debemos
responder con la primera fase del soporte socioemocional, con lo que hemos denominado nosotros contención emocional, ¿no? Y que es un conjunto de estrategias que tiene como finalidad contribuir a estabilizar emocionalmente a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes, a nuestras niñas, cada vez que hay un impacto que los sorprende en la escuela. Sea el que sea. Sea el que sea, ¿no? Puede ser un sismo que no avisa, puede ser un desborde de río, como nos ha pasado con colegios que están cerca a las orillas de los ríos, que rápidamente llega la alerta de que se va a desbordar, y otras situaciones de peligro. Entonces hay este procedimiento para la contención, que tiene 3 pasos sencillos, ¿no? Desplaza, contiene y orienta. Desplazarse significa, como bien se mencionó, identificar cuál es la zona segura en ese momento. Si hay un desborde de río, lo más seguro son las zonas altas. Y rápidamente yo tengo que trasladarme con mis estudiantes a estas zonas altas. Y en estas zonas altas, este lugar seguro no solamente lo da el contexto, sino lo da el docente, el padre o el cuidador, la madre, que se muestra, si bien puede tener rasgos de miedo o temor, en todo momento les dice que va a estar con ellos, que juntos vamos a enfrentar y que no los voy a dejar para nada. Esto da cierta seguridad al lugar seguro. Entonces el desplazamiento al lugar seguro implica no solamente seguridad física, sino seguridad emocional. Y allí en el lugar seguro ya vienen pues algunas actividades psicomotoras propiamente dichas. O sea, primero tenemos que ponernos a salvo a nivel físico, pero inmediatamente después tenemos que resguardar también este bienestar emocional. Correcto. Porque además entiendo que no todas las reacciones ni son las mismas ni las esperadas, ¿correcto? Entonces puede ser que uno pueda de pronto observar al estudiante muy tranquilo, pero por dentro puede estar teniendo de pronto por ahí un colapso. Perfecto. Podría haber una crisis que probablemente en este momento no se expresa, pero que se puede dar en un futuro, ¿no? Un futuro inmediato también, ¿no? Entonces, lo interesante es que el docente o el padre de familia, la madre de familia o el cuidador son figuras significativas. Y que de alguna manera los estudiantes van a fijarse en ellos como referentes para saber cómo actuar. Y allí la importancia que conozcan estos pasos nuestros docentes y que ya los están implementando, te comento. Tenemos experiencias en algunos lugares donde ha habido peligros y que ha sido determinante para contribuir a este bienestar, ¿no? Una vez en la zona segura, ya debe desarrollar actividades propiamente dichas que brinden esta contención emocional que tiene como finalidad, como mencionábamos, estabilizar. Correcto. Segundo, favorecer la capacidad de autonomía y de respuesta de los propios chicos, ¿no? Y de alguna manera contribuir a que esta experiencia, por muy impactante que sea, no se convierta en un trauma. Entonces, ¿qué puede hacer el docente allí? Puede hacer ejercicio de respiración diafragmática, que es está ampliamente documentado sus beneficios sobre la tranquilidad de la persona, porque sabes pues que se despierta esta hormona de cortisol, producto de este estrés que no es el cotidiano, es uno nuevo, es altamente impactante, entonces requiero yo recuperar físicamente el equilibrio. Entonces, la respiración diafragmática, esta que promovemos, inhalo en 4 segundos, retengo el aire en el abdomen en 4 segundos, exhalo lentamente en 4 segundos, y me quedo sin aire unos 4 segundos y repito el ciclo, ¿no? ¿Cuántas veces es recomendable hacer este ciclo de ejercicio de respiración, que además no solamente es dirigido a los alumnos, sino también a los mismos docentes, a los directores y personal administrativo que en ese momento esté acompañando a los alumnos? Bueno, el tiempo que sea necesario, puede ser 1 minuto, 2 minutos, ¿no? En repetición de este, ¿no?, ejercicio. Y cada ciclo el docente debe ir alentando. Correcto. Muy bien, felicitando, no te preocupes, vamos a hacerlo de nuevo, validando las reacciones, yo no puedo, sí puedes, vamos a hacerlo juntos. De pronto el docente grafica y va alentando a que poco a poco entienda de que es capaz de poder controlar esa ansiedad, ¿no? De poderla reconocer. También ayuda mucho otros ejercicios luego de esto,
te van dando cierta confianza, los que tienen que ver con movimiento psicomotor, ¿no? Tenemos experiencia de colegios que han incorporado canciones que implica el movimiento del cuerpo, ¿no? Empieza con la cabeza, los hombros, las piernas, y esto es muy importante porque no solamente vas a liberar la tensión que estás viviendo a través del cuerpo, sino vas a centrar la atención de los chicos en el momento presente. Como un distractor sobre lo que está pasando. Como evitar que te distraigas en pensamientos apocalípticos. Correcto. ¿No? Evitar que te distraigas de pronto en este pensamiento imaginario, como he visto muchas películas, y ahorita seguro va a salir un monstruo, porque aparecen ese tipo de cosas, media hollywoodenses. Vivimos una época donde se promueve mucho lo apocalíptico, ¿no? Entonces, correcto, te das cuenta de que no, pues que sobre lo que está pasando, sí puedes hacer algo sobre ti, para estar bien. Entonces, centrar tu atención en el momento evita, pues, de que estos pensamientos apocalípticos tomen el control de ti, tomen el control del grupo y hasta cierto punto favorece la relajación, favorece la atención, la concentración, y de pronto los chicos se encuentran mucho más tranquilos, ¿no? Claro, entonces, hablemos del desplazamiento, de la contención, y luego vendría lo que es la orientación. Así es, la orientación ya es el paso final. Igual en la contención siempre estás validando, reconociendo, reforzando, normalizando, y en la contención ya viene una mirada mucho más de orientación con información precisa, puntual, siempre que venga de fuentes oficiales. En el caso de la escuela tendría que ser del director, del comité de condiciones operativas y del comité de gestión del bienestar del estudiante, quienes precisen qué es lo que sigue ahora, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a esperar a los padres, si es que hay que recoger a los estudiantes o simplemente vamos a quedarnos aquí hasta que venga la ayuda, todo ese tipo de información, ¿no? Sin magnificar, sino una información que en principio tranquilice a los estudiantes, que le dé cierto sentido de autoprotección, de compromiso en su propia autoprotección, y evitando información que confunda, que genere un pensamiento ambiguo, ¿no? Entonces la orientación es muy precisa en el sentido que debe darle tranquilidad y plantearle cuál va a ser la ruta a seguir para seguir estando en buen recaudo, ¿no? Ya sea en la escuela o con sus papás. Incluso esta información puede llevar cierto sentido de esperanza. Es decir, ahora que vienen sus papás, vamos a esperar que se reinicien las labores educativas, vamos a ver cómo quedó la escuela, pero usted no se preocupe porque el servicio va a continuar en otro lugar que ya hemos identificado previamente, chicos. Y vamos a continuar ahí las clases y los vamos a recibir contentos. Claro, siempre darles esta tranquilidad de que la continuidad del servicio educativo está contemplada, ¿no? Claro, basado en un sentido de esperanza, no de esperar, sino en una serie de pasos certeros que ya hizo la escuela, ¿no? Ya identificó lugares alternos, tomó en cuenta la información en sus planes y todos estos aspectos, ¿no? Importante es también tener un plan de emergencia actualizado y acorde a la situación de cada escuela, ¿no? Claro, todas estas acciones tienen que estar bien insertadas en sus instrumentos, ¿no? Que les permita a ellos poderse mover. Correcto. Luego, posteriormente, ya en este reinicio pues, de labores educativas, sea en la escuela o no, porque esta quedó inundada y tenemos que continuar el servicio de pronto en el local comunal o en la loza nos han habilitado carpas para hacer aulas. Allí hay que continuar con el soporte socioemocional y las actividades lúdicas en esta fase que lo llamamos nosotros actividades lúdicas y apertura a la educación formal, ¿no? Y aquí las actividades de soporte socioemocional y lúdicas tienen que ser estructuradas. Es decir, tienen que haber sido previamente pensadas, planificadas, programadas con cierta secuencialidad. ¿Por qué? Porque entendamos que una situación de alto impacto provoca una rotura en el tejido social. Se desorganizan muchas cosas, se desorganizan los horarios de trabajo, los horarios de estudio,
la alimentación probablemente, se desorganiza los aspectos de recreación. Incluso muchas prioridades cambian, ¿no? Totalmente de acuerdo, genial, ¿no? Entonces, esto, al cambiar, necesito rápidamente recuperar un orden en medio de este desorden. Exacto. Entonces, para eso, ¿qué nos sugerirías tú en base a tu exposición, Aldito? Primero que nada, planificar estas acciones. ¿Correcto? Nosotros tenemos allí, como ustedes pueden ver, una estructura que contempla un título, un objetivo de qué es lo que voy a hacer, a quiénes está dirigido, qué materiales voy a necesitar, un inicio, un desarrollo y un cierre. Esta es una estructura que los docentes la conocen muy bien, pero cualquiera sea, tiene que haber una estructura que ayude a organizar este pensamiento y a organizar todo esto. Los temas que nosotros promovemos allí son, pues, gestión de emociones como primer tema para poder trabajar, o regulación de emociones, como ahora se está llamando, el tema de autoprotección, resiliencia y bien común, ¿no? Y aquí ya sí viene un tema importante, estos materiales que tenemos el día de hoy, ¿no? Nos están acompañando el día de hoy. Claro, hoy día nos acompañan unos títeres de mano, están diseñados para inicial, entonces nosotros probablemente no ingresen en nuestras manos, ¿no? Hasta están pensados para niños. Claro, está pensado para niños, ¿no? Pero para primaria tenemos, por ejemplo, estos juegos el famoso 3 en línea, en mi época le decíamos Michi, ¿no? Pero 3 en línea ahora me han dicho. Tenemos animales, tenemos el ajedrez, el ludo, ¿no? Y otros juegos, y todo aquello que nos permita ser un material que sea un vehículo, primero que nada, para gestión de emociones, para expresar cómo me siento. A veces es muy difícil para los niños e incluso para los adolescentes expresar lo que sienten y en qué parte del cuerpo lo sienten. Correcto. Porque están tan agobiados que no pueden comunicarse o no pueden comunicar el sentimiento o no saben cómo expresarlo. Exacto. O verbalizarlo. Exacto, entonces hay que ayudarles. Entonces busquemos vehículos de expresión. Así como cuando alguien le quiere decir a mamá te quiero y le llevo flores, hay que ayudarle a que los niños se puedan expresar con algunos vehículos. Uno de ellos, por ejemplo, son los títeres, ¿no? Que además no tienen una sola función, entiendo. Claro. No solamente funcionan como el títere que puede contar un solo cuento o un cuento en específico, claro. ¿Verdad? Sí, o sea, el títere podría formar parte de una historia. Correcto. Pero el títere te podría contar una historia. Es decir, yo le pido a los niños que tengan este títere y que el títere pasee por la ciudad imaginariamente y que me cuente cómo se siente. Ya. Entonces ellos pasean por el salón o pasean por la casa, regresan y el títere empieza a contar, ¿no? Y Leo le pregunto, cuéntame, y empieza a contar que vio que la casa se había hundido, que vio mucha gente correr, vio al abuelito a llorar. Todo lo que le ha impactado va a salir. No de él, pero sí al títere. Inconscientemente, por eso. Claro, es un vehículo de expresión. Claro. Va a ayudar mucho a que salga eso. Entonces el títere se convierte en esta posibilidad de poder sacar afuera lo que adentro está muy abrumado, ¿no? Entonces, no es darle una tarea, sino que ellos construyan esta historia con los títeres, ¿no? En los de primaria, un vehículo de expresión muy bueno son los juegos de roles, que también los títeres pueden ayudar. Es decir, algunos representan a los papás o las figuras de autoridad al docente, otros representan a los compañeros y construyen una historia. Y esa historia, en principio, cuenta un poco cómo se sienten, pero cómo juntos, en nuestra experiencia, ellos mismos empiezan a encontrar soluciones, sin que tú le plantees. O sea, hay una parte saludable que empieza a operar. Correcto. O sea, y en esto, por ejemplo, por poner una actividad lúdica, concreta, que tú podrías sugerir es a nivel de participación de todos los alumnos y que cada uno tenga un espacio en el que pueda ir armando la historia, por así decirlo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, en el caso de inicial, de pronto hay que guiarlos. Pero en el caso de primaria, los juegos de roles, y en secundaria, las dramatizaciones, precisamente ya porque tienen una forma de ver las cosas distinta, ayuda muchísimo. Entonces, podemos decirle, bueno, cuenten una historia de cómo se sienten y qué pueden hacer para estar mejor.
Entonces, en primaria, de pronto, ellos van a asumir roles de papá, de mamá, de hermano, de profesor, de auxiliar, y van a contar cómo se han sentido. No solamente va a ser para descargar, sino también vas a ver cómo aparece el sentido del humor, como una forma refrescante de ver cómo aparece aquello que no comprenden todavía y que necesita ser enfocado desde la mirada del docente, ¿no? Entonces, esto se usa como vehículos de expresión. Esto también, el 3 en línea, me dirán cómo, ¿no? El 3 en línea, al igual que los ejercicios de relajación, van a ayudar mucho a prestar atención en el aquí y en el ahora, pero también mucho entender de que se necesita recuperar espacios para el juego, necesitas recuperar espacio para la interacción, necesitas recuperar tu horario de sueño, rutinas. De repente tenemos que ir a dormir todos a carpas. Claro. Hay que recuperar ahí los ritmos. El horario para comer, el horario para contar cuentos que son necesarios, el horario para contar, para rezar, no sé, dependiendo, ¿no? La mirada de cada quien, pero tiene que, dentro de ese espacio, aunque sea un albergue, tiene que haber espacios para el recreo, por eso. Para recuperar la rutina que contribuye al bienestar. ¿Esta rutina podría ser una nueva normalidad? Es una forma de enfrentar la situación saludable, con cierta normalidad, o sea, darle cierta normalidad a esta situación en la que estoy viviendo, ¿no? Y que demanda de mí nuevas reglas de juego para estar bien. Correcto. Siempre. Y Aldo, yo tenía una consulta y lo conversábamos también antes de empezar. Si bien estas recomendaciones están orientadas a los alumnos, ¿no? de los distintos niveles, somos todos humanos. Entonces, de pronto, en una situación en la que uno mismo, o sea, estando yo sola en una situación de emergencia, puedo contenerme a mí misma, puedo estar tranquila, puedo guardar la calma y puedo ponerme a salvo. Pero en mirada hacia los profesores, hacia los maestros, los directores de las escuelas, de pronto cargar con la responsabilidad de sus alumnos puede ser que también en ellos genere una ansiedad o alguna especie de crisis. ¿Cómo ellos podrían autorregularse y contenerse? ¿También sería a través del juego? ¿Hay alguna otra actividad que ellos puedan realizar para también guardar la calma? Sí, indudablemente. O sea, siempre nosotros tenemos una frase que siempre la repetimos y para nuestros docentes y todos nuestros colaboradores en DREI y UNGEL, ¿no? Cuidar de ti para cuidar de otros. Y cuidar de ti para cuidar de otros, en principio, significa tener esta mirada auténticamente amorosa con uno mismo, entendiendo que lo que te puede pasar es una respuesta totalmente natural, que no eres menos profesional, ni menos mujer, ni menos hombre, ni menos valía como ser humano. Si estás sintiendo miedo, si estás sintiendo angustia, si te sientes frustrado o frustrada, ¿no? Entonces, es importante, primero que nada, ser amoroso con uno, auténticamente amoroso, es decir, con esta aceptación de que lo que me pasa es totalmente natural, ante un hecho que no ocurre todos los días. Es una respuesta que se está dando. ¿Cómo está respondiendo mi cuerpo? ¿Y qué necesita mi cuerpo, no? Entonces, este autocuidado, este cuidar de ti para cuidar de otro, implica, como el ejemplo a nivel físico, de pronto vigilar tus horarios de sueño, revisar tu alimentación, ¿no? O tratar de nutrirte lo más saludable posible, ¿no? Y parece medio contradictorio, pero tú me dirás, acaba de pasar una emergencia. Siempre es posible alimentarse bien. O sea, es cierto, ¿no? Puede haber muchos factores en plena situación antes, pero dentro de lo posible hay que buscar alimentarse bien. Alimentarse con calidad, con cosas que me nutran, siempre hacer ejercicios o lo que le llamamos ahora las pausas activas, 2 veces al día, que te permita, ¿no? Y de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu ritmo, y si puedes incorporar. Entonces, a nivel físico, alimentación, descanso, ejercicio, hidratación, ¿no? Pero también a nivel cognitivo, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, a las redes. ¿Cómo está mi consumo con las redes? Es un consumo ya, ¿qué consumo en las redes sociales? ¿Consumo likes? ¿Consumo noticias apocalípticas?
consumo tragedias, consumo aprobación, o estas me consumen a mí. Entonces, a nivel mental es importante revisar cuáles son los patrones que estamos teniendo, si esto nos está ayudando, de pronto alguna lectura nueva, de pronto aprender algún idioma o palabras nuevas que me permitan a mí, como dice la neurociencia ahora, ayudar con la neuroplasticidad del cerebro, pues dándole nuevas tareas, ¿no? A nivel emocional, todo aquello que te haga feliz y que no te dañe ni dañe a otro. No sé, pintar, cantar, escribir, descansar, hacer la siesta. Byung-Chul Han, que es un filósofo que ha sido premiado ahora, el Príncipe de Asturias, dice, más fiesta, más siesta. Y creo que se refiere cuando dice fiesta a esta capacidad de poder disfrutar en lo cotidiano con las cosas que me hacen bien, ¿no? A nivel espiritual, ¿cuál es tu propósito de la vida? Y a nivel social, ¿cómo es la calidad de tus relaciones interpersonales, ¿no? Aldito, mira, acá nos mandan una pregunta, dice, ¿el soporte socioemocional se especifica más para niños y qué diferencia hay con los adolescentes, considerando que ya son casi jóvenes, los de quinto o cuarto de secundaria? Yo creo que, al igual que con los niños, hay que tomar en cuenta que muchas de estas cosas funcionan con los adolescentes, ¿no? El tema de la respiración diafragmática, el tema de los ejercicios de tensión, relajación, les va a ayudar en principio a manejar, ¿no? También hay que favorecer el trabajo con sus pares. Ya, es cierto, con los niños lo lúdico yo puedo guiar, pero con los de secundaria, con los adolescentes, hay que permitirles que ellos construyan su bienestar con sus pares, ¿no? Hay que mantener abierta la conversación siempre, aunque ellos no quieran. Generalmente los adolescentes se caracterizan por tener como esta coraza frente a sus sentimientos y a expresar sus emociones. Claro, ¿no? Pero no con sus pares. Es más difícil. Entre amigos, entre compañeros. Entonces la escuela o las familias tienen que favorecer espacios donde los estudiantes puedan juntarse, reflexionar y encontrar herramientas y estrategias que les permite estar bien. Entonces es mucho más de un acompañamiento con los adolescentes que una conducta más directiva, como sucede con los más pequeños, ¿no? Correcto, entonces es más guiarlos a ellos a que puedan sentirse cómodos con poder sacar estos sentimientos. Claro, reflexionar, analizar posibles soluciones, entender que también están en una edad de cambio, que el juicio crítico es mucho más evidente en ellos, entonces ellos que necesitan estos espacios, pues, ¿no? De repensar, de participación significativa también, donde ellos asuman roles, compromisos, que puedan participar de pronto de la generación de estos espacios. Entonces, ellos podrían proponer de pronto actividades lúdicas, un campeonato de ajedrez por la vida, ¿no? Como nos pasó en un colegio secundario donde era el vóley de las toallas. Entonces a mí nos llamó la atención y era un colegio, era una zona que había sufrido una inundación, y el vóley de las toallas era un campeonato de vóley donde jugaban en pares, o sea, en pares, sujetando una toalla. Los equipos eran de 8, pero 4 eran en par con su toalla, ¿no? Y ahí lanzaban la pelota. El otro lado recepcionaba la pelota. Entonces, esto es bonito porque los crea a ellos, se sienten reconocidos, se sienten que pueden contribuir y como jugando empiezan a crecer en la adversidad, ¿no? Y entienden que sí, pues que a veces la adversidad es una gran oportunidad para sacar todos estos recursos. Claro, entonces no necesariamente tienen que ser recursos puntuales o específicos, como por ejemplo, acá que tenemos pues el 3 en línea, o una pelota, o un títere, sino cualquier objeto puede ser un vehículo para poder dejar volar la imaginación y proponer nuevas dinámicas. Claro, para gestionar emociones, para identificar riesgos, ¿no? O sea, los mismos chicos, incluso con estos juguetes que ustedes ven acá, podríamos crear 4 estaciones. Poner obstáculos para que lleguen a 4 estaciones y en cada estación una tarea. Correcto. Entonces ellos encuentran una tarea que finalmente les permita a ellos usar sus habilidades personales, su capacidad de creatividad, su sentido del humor, ¿no?
Bueno, continuamos con la presentación. Sí, y bueno, y con todo esto, muchos de nuestros estudiantes van a salir fortalecidos, valga la redundancia, como jugando vamos a contribuir a su capacidad de resiliencia, pero hay un porcentaje que puede también sentirse afectado ante la pérdida. Y esto es importante recordar porque la pérdida de cualquier persona para mí significativa u objeto, y esto es importante, porque puede ser que para usted sea una pelota, pero para mí es mi pelota. Perderla, porque le he otorgado mucho significado, puede provocar a mí un sentimiento de tristeza, de dolor, lo que le llamamos duelo. Y ese sentimiento de tristeza y de dolor es una respuesta normal a algo que yo considero muy valioso y que para mí significaba pues mi momento único en el cual yo me concentraba y estaba y me sentía en paz, un momento cómodo, ¿no? Entonces, la escuela y las familias deben entender que el duelo debe ser acompañado, jamás interrumpido, ni minimizado, ni ignorado. ¿No? A veces para uno no es tan significativo como tú bien dices y invalidamos el sentimiento de la otra persona. Nos burlamos o minimizamos el hecho, ¿no? Entonces, lo que necesitan es que haya adultos que brinden, tanto docentes como familiares, que brinden un amor firme, ¿no? Duradero, estable, que les permita acompañar este proceso, ¿no? Hay algunas estrategias para acompañar el duelo que nos plantea UNICEF, como por ejemplo de la carta, en que yo le escribo una carta a lo perdido, luego yo lo llevo y ¿no? Le pongo un globito y que se vaya, de alguna manera como para ir cerrando este proceso de duelo y entender que sí, pues en este mundo todas las cosas tienen un fin. Correcto. Y que hay que aprender a entender y que muchas veces este fin puede llegar antes de lo esperado y que necesitamos saber superar esta situación acompañados mucho mejor, que me permitan espacios en la escuela para poder yo descargar mi tristeza y mi pena y sin embargo sin perder de vista mi objetivo, que es lograr mis aprendizajes. De pronto el profesor entiende que el niño está muy abrumado y le da 2 días más para presentar la tarea. Claro, tenemos las concesiones que hay después de, no, sino claro, no solo durante. Le quito la tarea, ¿no? Entiendo, le quito la presión, pero cumple con la tarea. Entonces, su principal compromiso no es solo pasar el duelo, sino también comprometerse con su bienestar, que implica seguir viviendo bien. Bien, correcto. Ya estamos llegando al final de esta videoconferencia, pero no queremos terminarla sin antes agradecer a quienes han estado registrándose. Nos escriben de Trujillo, de Huamanga, de Quispicanchi, Ica, Atalaya, que siempre están presentes en todas nuestras videoconferencias, Huánuco, de Cusco en la convención, Chinchero, Huancavelica, Chepén, Andahuaylas, de Huaral también, Carabaya, y bueno, hay muchísimas, Cajamarca también nos acompaña San Ignacio. Cajamarca es una de las zonas afectadas también por las lluvias intensas, Huarmey, Mayna, Sucayali, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y Aldo, ya para ir cerrando, ¿qué reflexión tú nos podrías dejar frente a esta temporada que ya está empezando y que, bueno, tiene para algunos meses hacia adelante? Yo creo que quizás lo que podríamos destacar es que hay que prepararse y cuentan con las herramientas ustedes, cuentan con el conocimiento y nosotros siempre allí para apoyarles y organicen todo aquello que podrían necesitar en caso de presentarse alguna situación. No descuiden el aspecto socioemocional. Es cierto que hay que atender necesidades básicas, pero el aspecto socioemocional es determinante para el bienestar. Es igual de importante. Sí, determinante para el bienestar a todo nivel. Entonces, sí podemos hacer algo, no solamente para ayudar a recuperar el bienestar, sino también para contribuir a la recuperación, al desarrollo de la resiliencia. Entonces, la escuela y las familias tienen un papel importantísimo en lograr esto. Bien, Aldo, muchísimas gracias por tu exposición, por además la demostración de actividades.
También agradecerle a Emanuel Chávez que nos ha acompañado el día de hoy con su exposición. Ya estamos llegando al final de esta videoconferencia, que es así un poco distinta. Hemos tenido otros recursos para poder hacerla. Y ya nos estamos viendo en una próxima videoconferencia. Nuevamente esperamos que se encuentren bien, que les haya gustado. Pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Nuestros especialistas estarán muy contentos de poder responderles. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Un abrazo. Perú Educa. Ministerio de Educación.